dirija y nos bendiga en este momento. Delante de tu presencia, Dios, nos humillamos. Te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido contra ti. Queremos pedirte, Señor, en este momento, sabiendo que tú, Señor, estás haciendo una obra santificadora en la vida de cada uno de nosotros, que tu palabra sea útil en el sentido que no es que no lo sea, sino que nuestras mentes y nuestros corazones, y en medio de nuestra finitud y estado de pecado, Señor, podamos asimilar los conocimientos, sobre todo, Señor, aplicarlos y llegar, Señor, a aprender una verdad acerca, Señor, de ti y de tu palabra. Que tu bendición sea con cada clase que se está teniendo, Señor, en este tu día. Trae gloria a ti mismo a través de todo, por cuanto, Señor, vayamos a hacer en esta hora y también en nuestra hora de culto. Que los hermanos que están en camino lleguen a tiempo, Señor, para aprovechar lo máximo el tiempo que hoy hemos separado para ti, para, Señor, adorarte, y también, Padre, para el descanso de nuestras almas. En Cristo lo pedimos. Amén. Esta es una clase de continuación a la de la semana pasada. Estamos tratando las 4 acusaciones que los judíos hicieron contra Pablo. Y bueno, es muy importante que nosotros tengamos un claro entendimiento de que son eso, son acusaciones que no están basadas en la palabra de Dios. Vimos que lo acusaban de enseñar contra el pueblo, número 2, de enseñar contra la ley, número 3, de enseñar contra el templo. Estamos mezclando lo que es un poquito la ley y el templo, pero hay que saber la diferencia entre ambas, porque la ley, aunque lo cubre todo, se está refiriendo mayormente a lo que es los 10 mandamientos, el código social y el código espiritual, que entra entonces a jugar el templo. Por eso que lo hemos mezclado los dos, pero las acusaciones fueron por separado. La número 4 es que él había profanado el templo, y ahí nos estamos quedando, no hemos llegado a esa 4ª acusación, porque queríamos ampliar un poquito más acerca de la ley y el templo. Y yo he visto necesaria estas clases porque aún en la cristiandad de hoy hay un poquito de confusión en cuanto a la ley, qué fue lo que quedó abolido con Cristo, qué es lo que sigue vigente, cómo tenemos que nosotros comportarnos ante la ley. Para nosotros es muy importante hacer la voluntad de Dios. Queremos ser hallados fieles y obedientes. Como dice la palabra, que el que falla en un punto se hace culpable de todos. Entonces todas estas cosas sí son muy útiles e importantes para nosotros hoy. Aunque ya haya pasado, siguen siendo muy, muy importantes. Vamos a buscar un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 12, el versículo 1. Y después vamos a ir a un rompecabezas. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Okay, lo leemos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Okay. Nosotros somos ahora el culto a Dios, nosotros somos el templo a Dios. Todas estas cosas, todo lo que ofrendaba aquel adorador, lo estamos ofreciendo hoy nosotros, pero de una manera completamente distinta. Ya no tenemos que seguir todos esos rituales y todas esas leyes ceremoniales que tenía y estaba obligado a seguir el pueblo de Israel. Les dije que les traía un rompecabezas. Vayan a Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 5.
Ok, el rompecabezas consiste en que usted va a leer esos 5 versículos y va a encontrar ahí que hay una dificultad que necesita ser explicada. Vamos a ver quién es el primero que la encuentra. Hebreos 9, del 1 al 5. Estamos dando unos minuticos nada más, ¿no? Que vamos a tomar toda la clase en esto. ¿Ya alguien se dio cuenta de algo que hay ahí que necesita ser aclarado? ¿Qué dice 5? A ver. Sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora. Porque usted no piensa que eso no está claro. Si ellos mismos están diciendo que hay cosas que están ocultas que todavía el pueblo no sabe y todavía no es el momento de hablarlo, no se puede hablar en detalle, no se le puede explicar, hay que esperar que otras cosas ocurran. Okay. Otra cosa que hay ahí que no tiene claridad. No es esa la que estoy buscando. Y si recuerdan un poquito la clase de la semana pasada, se pueden dar cuenta de lo que estamos hablando. ¿Hay otra persona? ¿No? Wow. Voy a dar hasta las 11 nada más. Algo que no está claro ahí, que necesita ser explicado. Hasta las 11. Sí. 27. Oh, perdón, hermana, Hechos 21, disculpe, 27 al 29. A ver, nadie más. El 1, ¿por qué el 1? Dígame. Porque habla del primer pacto y habla de un santuario tabernáculo. Ok, no es eso lo que estoy buscando. ¿Hay otra persona? Por eso le dije que era un rompecabezas. Ajá. Estaban el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los palos de la proposición. Eso es lo que tú piensas que está un poquito ahí. A ver, ¿hay una otra persona? A ver, Loida. No es eso. Todavía nadie. Les voy a dar un clue, ya que se está acercando el tiempo. Jesús está un poquito tibio. A ver. Quiere decir que enfóquense en ese versículo. Todavía no están. Ok, ¿ya? ¿Ya? Bueno, aquí está. Ustedes se recuerdan, la semana pasada hablamos del lugar santo. Y hablamos de 3 piezas que se encuentran en ese lugar que tienen significancia con nuestro culto hoy día, cómo vienen a ser Cristo, pero tanto el candelabro, ¿qué es lo que está representando? A ver, según vimos la semana pasada, en nuestro culto hoy. No, candelabro, la santidad de vida, el limpiarnos. Y para la santidad de vida yo inclusive
diría la palabra, que la palabra, el conocimiento de la palabra nos va santificando y mientras más nos vamos santificando, vamos brillando y vamos dando luz. El altar del incienso, ¿qué representaba? Pero que estaba representando ¿qué? Ok, lo que le damos a Dios, como dice el hermano, oraciones, las alabanzas, todo lo que se eleva a Dios, que a Él le agrada. La mesa con los panes. La fe. Quiere decir, nuestra fe, la santidad, ¿verdad? Y la alabanza son las tres partes importantes de nuestro culto hoy día. Y están representadas en esas piezas. Cuando vimos el capítulo de Hebreos 10, pudimos darnos cuenta de que eso es lo que se requiere de nuestro culto. La dificultad que yo veo ahí es que dice, porque el tabernáculo, el versículo 2, noten, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. ¿Dónde está el altar del incienso? Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. ¿Dónde está la dificultad? Nosotros dijimos que esas tres piezas estaban en el lugar santo. Sin embargo, Hebreo está mencionando que el altar del incienso en el lugar santísimo. ¿Ve? No estamos hablando del significado, estamos hablando que hay una dificultad ahí. ¿Entienden? Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Vieron la dificultad? ¿Cómo? Estamos diciendo que en el primer lugar hay tres piezas y estamos hallando su significado con relación a nuestro culto. En el segundo había una sola pieza, que es el arca del pacto. Sin embargo, Hebreo dice lo contrario. Que vamos a ver lo que dice la Biblia. Hay comentaristas que están de acuerdo que no se está refiriendo a dos piezas. Si se estuviera refiriendo a dos piezas, el versículo 2 mencionara el altar del incienso y se mencionara otra pieza en el lugar santísimo. Entonces, los comentaristas están de acuerdo que se trata aquí de una sola pieza nada más. ¿Por qué se dice que está en el lugar santísimo? ¿Okay? Porque el altar del incienso estaba colocado delante del velo que está junto al arca del pacto. Sigue estando en el lugar santo, pero colocado aquí. Si ustedes pueden ver esta gráfica, de los cuatro ángulos del cuadrado, el arca del pacto estaba junto a ese velo de separación. Después, si ustedes no lo ven, pueden venir aquí al final de la clase y verlo, que estaba aquí en esta parte. Todas estas gráficas están mostrando, con relación a esta clase, cómo se veía lo que es el tabernáculo en medio de todas las tribus que estaban localizadas en cuadrado, ¿okay? Para que el arca del pacto, el tabernáculo estuviera en el mismo centro. Eso está reflejando la noche, donde una columna de fuego se podía ver continuamente ahí. Después vimos, aquí hay una gráfica de cómo lucía el tabernáculo, el templo, que más bien hacían una réplica del tabernáculo, lo único que este era movible, ya este es un lugar fijo. ¿Okay? Pero esto de aquí está diseñado de la misma manera, está diseñado el tabernáculo. Esta es la historia, y está en español, de todo el templo y de todos los sacrificios y todas las cosas que hemos venido estudiando hoy día. Pero vamos a ver la dificultad y vamos a dejar que sea la Biblia la que nos aclare un poquito acerca de lo que está diciendo Hebreo. Alguien busque Levítico 16. Vamos a ver Levítico 16. No, ahora lo voy a decir.
Este es el versículo que aclara que en efectivo esa pieza estaba en el lugar santo. ¿Alguien lo lee? 12, disculpe. Pensé que se lo había dado. Versículo 12. ¿Quién lo lee? Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Entonces, claramente estaba la pieza, y detrás del velo era que él cogía el perfume aromático del incienso que ahí se quemaba, esas brasas, y lo llevaba al lugar santísimo que estaba detrás del velo. Vamos a leer el versículo 18. ¿Alguien lo lee? De Levítico, del mismo capítulo. Ningún hombre estará en el tabernáculo. El 18. O 18. Y saldrá el altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Ok, fíjense, y saldrá al altar que está delante de Jehová. Cada vez que habla delante de Jehová, está hablando delante del arca del pacto. ¿Okay? Quiere decir que ese incensario estaba de esta parte del lado de acá. El versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ok, está hablando ahí claramente que en ese lugar, del lugar santísimo, lo único que había era lo que es el arca del pacto. Okay. Esta pieza, hermano, el altar del incienso, era solo para quemar perfume aromático, olor agradable a Jehová, y simboliza las oraciones de los santos. Y es por eso que hoy día mis oraciones deben de ser como un perfume agradable delante de Dios. Ahora vamos, ya sabemos acerca de eso, pero no hemos aclarado por qué Hebreos habla de que no lo menciona delante del lugar santísimo. Es muy difícil responder esa pregunta. Mi opinión es de lo que representaba, y como tenía una relación esta pieza específica que no tenían las otras dos con el arca del propiciatorio, o sea que el sacerdote tenía que tomar de este perfume y llevarlo al otro lado del velo, que claramente lo único que está dividiendo este lugar es solamente un velo, que él, por la relación que tiene el altar del incienso con el arca del pacto, sea que lo haya mencionado como si estuviera en el lugar santísimo, pero físicamente estaba en el lugar santo. Mi única respuesta, no puedo pensar en otra cosa. No sé si hay alguien aquí que pueda pensar sabiamente, no es que vamos a en una cosa así a tirar lo que me venga en la mente. Bueno, yo me parece que al ser hebreo, después de la muerte de Cristo, al morir Cristo, se rasgó el velo. Sí. Unió todas las oraciones de nosotros con él, por eso él nos especifica el velo. Buena aclaración de que Hebreo nos está mostrando un simbolismo de cuál es nuestro culto hoy día. Okay. ¿Alguien más? El hecho de que el sacerdote tenía que llevar de un lado al otro es porque el hombre, representando el hombre y sus pecados, tenían que venir a Dios. Claro, eso es lo que está. Y el velo El altar siempre fue la oración, entonces está mostrando la manera de que uno tiene comunión o comunicación con Dios, que es a través de la oración. Inclusive cuando se van a traer ofrendas por el perdón de pecado, nos está mostrando que cuando nosotros pedimos perdón y confesamos es directamente a Dios. Aún para eso es directamente a Dios. Bueno, pero son datos interesantes en la Biblia, ¿verdad? Que encontramos. Y yo sí estoy de acuerdo que que la diferencia que está ahí es por la relación que había de una pieza con la otra. O sea, podemos tomar las dos ideas juntas. De toda
de todas las piezas del lugar santo, la única que se relacionaba con el arca del pacto era el altar del incienso. ¿Entiendes? Era la única. Por lo que se hacía con el perfume de ese altar que se llevaba al otro lado. O sea, por esa relación puede ser que el autor haya pensado en eso al mencionar lo que estaba pasando entonces. Pues nosotros sabemos, como dice Loida, que en efectivo ese velo se rasgó y abrió ya el acceso completo delante de Dios. Ok, ¿alguien más antes de continuar con la clase de hoy? Diarios. Diario. Lo que se hacía aquí era diario. Los panes se ponían una vez por semana, pero lo que se hacía aquí era diario. Lo que se hacía afuera, en el altar de bronce, que ya estas eran las ofrendas personales. Los holocaustos personales se hacían diario. Eso era diario, miles y miles de sacrificios. El que el sacerdote entraba aquí, si era una vez al año, que es en octubre, que es el día de la expiación, que es una de las fiestas, se puede decir fiesta, pero que conmemora el pueblo de Israel. Es la vez que entraba aquí al lugar santísimo. Sí, man. La idea de eso es una verdad tremenda, profunda, muy importante, es lo que dice Hebreo: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, porque en la sangre está la vida. Y la sangre, inclusive su función física es de purificar el cuerpo. Entonces está dando la idea de si en la sangre está la vida, la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. No hay otra manera de pagarla. Hasta que Cristo vino, tuvieron que pagarla esas víctimas, esos animales. Porque no había otra manera. No había otra manera de hacer remisión de pecado. En aquel entonces y ahora. Esos sacrificios que se hacían en aquel entonces, los cuales sabemos que todo fue forma figurativa de lo que estamos viviendo hoy en Cristo, pero tenían su validez, hermanos. Tenían su validez porque quitaban la culpa del ser humano. El ser humano violaba la ley, cumplía con lo que establecía o estaba prescrito por la ley para él poder tener esa limpieza. Y cuando lo hacía, sentía libertad de conciencia. Pero el problema de eso, la insuficiencia de eso, es que no cambiaba el corazón. Esa es la diferencia. Por eso que en el nuevo pacto el Señor dice: ahora yo voy a poner mi ley, no tanto en la mente, en el corazón del hombre, para que sea el hombre quien cambie de su interior. Por eso es que cuando yo soy cristiano, yo no digo: yo no puedo hacer esto y aquello porque me lo prohíbe. No es que me lo prohíba, es que es algo que ha cambiado dentro de mí que ya yo no lo puedo hacer. Esa es la gran diferencia entre lo que vivimos hoy y lo que se vivió todo ese tiempo, por miles y miles de años. El problema era que iban, pecaban, pero sí, mataban un becerro de afuera, sí, y volvían a hacer lo mismo. Exactamente. Recuérdense, yo estoy de acuerdo contigo que eso tuvo que haber sido tremendo. Tantos animales, Bueno, todo eso tiene también inclusive un simbolismo en lo asqueroso que es el pecado. Que el pecado es asqueroso. ¿Entiendes? Todo eso estaba bien prefigurado por la mente de Dios. Bueno, yo no sé si en aquel tiempo habían hindúes, hermano. Ok, vamos a continuar con la clase, por lo menos esta que estamos teniendo sobre Hebreos, porque sigue mencionando, déjame ver dónde estoy. Hebreos 9, ¿de dónde estamos?
en el versículo 6 en adelante vamos a ir a ver ahora más acerca de ofrendas y sacrificios, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Pero yo sí quiero que quede muy, muy claro, y por favor, si usted tiene duda, pregunta, hágala, pero salga de aquí con claridad. ¿A qué se está refiriendo cuando se está diciendo que se está aboliendo esa ley? Que ya eso ya no tiene utilidad. ¿A qué se está refiriendo? Eso lo tenemos que dejar muy claro. Ok, la ley espiritual. ¿Qué involucraba la ley espiritual? De la ley, de las ceremonias, los sacrificios, las ofrendas y las fiestas, el sistema sacerdotal. Eso es lo que está siendo abolido y ya no es útil, ¿okay? Porque Cristo lo reemplazó todo, ¿entiende? Sigue todavía vigente en los 10 mandamientos. Ya le dije, no estamos sometidos obligados a leyes sociales, son leyes convenientes, yo le pudiera decir, convenientes, pero no estamos obligados a seguir esas leyes y cuando se hace un estudio, yo creo que un día voy a hacer un estudio acerca de la ley social, inclusive traerles cuáles son convenientes y cuáles verdaderamente no tendríamos que seguir nosotros observando cómo algunas sectas todavía están malinterpretando esas leyes sociales, sería beneficioso para nosotros. Lo voy a preparar. Ok, vamos a continuar en el versículo 6 del capítulo 9 que dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Ese camino es Cristo. Entre tanto, la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios, que no pueden hacer perfecto, ¿ve lo que yo les estaba hablando? En cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de las carnes, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ya las cosas están reformadas. Pero vamos a hablar acerca de las ofrendas, los sacrificios, las abluciones, las libaciones. ¿Usted entiende todas esas cosas? ¿No? Ok, entonces vamos a explicarle y vamos a ver de qué se tratan, ¿okay? Porque hay diferencias entre ellas. Pero dice aquí ofrendas. ¿Okay? Las ofrendas habían varias ofrendas. Estaba la oblación. Oblación, es una de las ofrendas. Oblación. Fíjense, es un don o un regalo que se hace a Jehová que no involucra sacrificio de animal. Eso es una oblación. Lo que se le da a Dios que no está involucrando que se sacrifique un animal. No, vamos a ver ahora los tipos de ofrenda. Disculpen que les dije, la oblación son diferentes tipos de ofrenda. Ahora vamos a ver los tipos de ofrenda que se hacían que no involucraba sacrificio de animal. Estaba la ofrenda de flor de harina sin levadura. Esa era una oblación. Se encuentra en Levíticos 2. Usted puede leer Levíticos 2 y también el capítulo 6, versículos del 7 al 16. ¿Ok? Dentro de lo que se entiende como oblación,
está la ofrenda de flor de harina, sin levadura. La segunda, Levíticos 2 y Levíticos 6, del 7 al 16. La segunda ofrenda se llamaba la ofrenda de libación. Libación. Exacto, era la liberación de vino que se derramaba sobre la ofrenda de harina. Levíticos 23, 13. Repito lo que dije la semana pasada, que en todas estas ritos y ceremonias podemos ver cómo Satanás imita a Dios, porque da casualidad que la santería, la brujería, todo eso contiene libación, liberar vino y sacrificios de animales. Es Satanás imitando lo que el Señor hizo con un propósito. Nosotros sabemos que la harina sin levadura, la harina está representando nuestro cuerpo sin pecado. ¿Okay? Y la liberación de vino que se echa sobre esa ofrenda de la harina está representando al Espíritu Santo en la vida del creyente sobre su cuerpo santo que produce gozo. Fíjense para que ustedes vean que todo eso tenía un significado para la vida nuestra de hoy. ¿Okay? De la libación, Levítico 23, 13. Estaban las primicias de las cosechas y los ganados, cuando se le daba a Dios la primicia. Éxodo 22, 29 al 30. Todo eso es considerado oblación, primicia de las cosechas y los ganados. Éxodo 22, 29 al 30. Estaban los diezmos. Los diezmos, Levíticos 27, 30 al 33. Estaban las ofrendas mecidas y elevadas. Ofrendas mecidas y elevadas. No significaba que eran separadas, sino que ciertas porciones de la ofrenda eran mecidas y elevadas ante el Señor, simbolizando que los que movían la ofrenda estaban realmente en su presencia. Éxodo 29, 27 al 28. Éxodo 29, 27 al 28. Okay. Ahora, aparte de la oblación, estaban entonces ya los sacrificios. Es lo otro que menciona Hebreo, sacrificio. Y repito el concepto de un sacrificio. El concepto de un sacrificio designa todo aquello que, habiendo sido dedicado a un objeto religioso, no puede ser reclamado. Eso es un sacrificio. Todo aquello que, habiendo sido dedicado a un objeto religioso, no puede ser reclamado. Y por eso es un sacrificio. Ya está hablando, sí, ahora de la muerte de animales. Cuando se hacía un sacrificio delante de Dios y por eso se mataba, a la vez que se mataba ya no se podía reclamar, ¿okay? se hacía con la conciencia que precisamente la muerte es nuestra sentencia, hermanos. Es nuestra sentencia como pecadores. Todo el alma que pecare, esa morirá. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, nosotros teníamos, podemos decirlo en el pasado, los que tienen a Cristo, teníamos sobre nosotros muerte como juicio de Dios por ser pecadores. Pero gracias que Jesucristo, siendo mi sustituto, pagó esa muerte, ya no tengo yo que morir. ¿Entiendes? Ya yo no tengo que morir porque Cristo lo pagó. Todo lo que yo tengo que hacer es creer en Él y aceptarle como mi Señor y mi Salvador, como que lo que Él hizo en la cruz, Él lo pagó por mí. Todo esto de sacrificio nos está enseñando que hay un Dios
juez y legislador del universo, quien nos ha puesto leyes, y que esas leyes no son opcionales, tienen que ser cumplidas, no es si yo quiero o no, tienen. Mi dificultad es que no puedo, y como no puedo, estoy muerto, tengo muerte sobre mí. Y precisamente como no puedo y tengo muerte sobre mí, como ese mismo Dios que es juez, es amor, lo puso todo sobre Cristo. Lo puso todo sobre Cristo en mi lugar. Fíjense para que tú veas qué clase de amor de Dios hacia nosotros. No es para nosotros vivir agradecidos, para nosotros vivir nuestra vida dedicada al Señor. Imagínense, hermano, he tenido oportunidad de hablar con personas que le han echado años de cárceles. Y cuando esas personas salen de esas cárceles de cumplir sus condenas, salen personas completamente transformadas y cambiadas. Valorizan más la libertad, valorizan más la vida. Ahora imagínense a usted que a uno que ha sido sentenciado a una silla eléctrica, a una pena capital, de buenas a primeras lo liberen. ¿Cómo se siente esa persona? ¿Cómo se sintió Magdalena cuando Jesús interrumpió de que fuera apedreada? ¿Cómo se sintió? ¿Qué fue lo que hizo? Dedicar su vida al Señor. Porque ella entendió, si no fuera por el Señor, estuviera muerta. Bueno, así mismo tenemos que ver el cristianismo nosotros. Si no hubiera sido por Cristo, estuviéramos muertos. Y todo eso está simbolizado en los sacrificios que se hacían con los animales. Y habían 4 sacrificios. Todos reciben un nombre porque representan cosas diferentes. Estaba lo que era el holocausto. El holocausto es un poquito diferente a otro sacrificio porque era el que presentaba a la persona según su capacidad económica. Según su economía era lo que traía y lo que presentaba delante de Dios. Y precisamente habían varias opciones prescritas en la ley para que la persona no tenga que decir, ¿sabe qué? Tengo que hacer esto, pero no puedo porque no tengo dinero. Estaba la tórtola, que era barata, y se hacían cosas que la persona podía quitar la culpa y no necesariamente pagar un carnero o algo más caro. Eso se le llama holocausto. Estaba la ofrenda por el pecado o expiación, que era la que se hacía para evitar que el juicio cayera sobre el ofrendante. Ahora, recuerden, todas estas ofrendas más bien era para quitar la culpa y quitar el juicio de Dios por encima de ellos. Ellos consideraban que la bendición de Dios era muy importante. Su presencia y su paz era muy importante. Y para garantizarla, tenían que hacer todo esto para quitar juicio de Dios sobre ellos. Está bien, Cristo quitó nuestro juicio. ¿Okay? Por eso es que nosotros ya no estamos condenados a muerte, pero lo importante de Cristo es que también cambia nuestro corazón. Pero en aquel entonces no había tanta la mente de decir, ok, voy a ofrecer este holocausto, pero voy a tratar de no volver a pecar. Era nada más que para evitar juicio de Dios sobre ellos. Estaba la ofrenda por la culpa. Fíjense, la ofrenda por el pecado o expiación era por uno, ¿ok? Por uno mismo, por los pecados de uno, para evitar juicio. Estamos hablando, por eso es que la que se hacía una vez al año se llama también la ofrenda de expiación. La diferencia de la que se hacía de una vez al año es que era por todo el pueblo. Pero estamos hablando de estas que se hacían aquí, en el altar de bronce. Todos esos animales que se quemaban ahí, se ofrecían como sacrificio. De esas ofrendas estábamos hablando.
El holocausto significa que podían traer aquí algo que no fuera caro según su economía. La ofrenda de expiación es la que quitaba la culpa de tu pecado personal. La ofrenda por la culpa era la que quitaba el pecado que se cometía contra el Señor y el prójimo. No sé si están viendo alguna diferencia entre ambas. ¿Sí? ¿Y eso cómo se llama? O la ofrenda por la culpa. Hay pecados que uno comete no involucra. Todo pecado es contra Dios, sí, se entiende. Pero hay pecados que uno comete contra uno mismo. Pero hay pecados que uno comete contra otras personas. Y esa es la diferencia entre uno y otro. Se traían también aquí, no solamente las que yo cometía yo, pero también por la otra persona, cuando dañabas a otra persona. No, todo eso era, cuando estamos hablando ya de sacrificio, ya involucraba animal. No, eso tiene esos son oblaciones. Sí, todas se llevan allí, pero no a quemar. Estamos hablando de lo que se llevaba aquí a quemar. ¿Okay? Estaban las oblaciones y estaban los sacrificios, hermano. Para tratar de relacionarme en la práctica de ello, por ejemplo, uno hace una violación de tráfico y sabe que si a la fecha que no lo paga, se suspende la licencia. Uno se siente con esa presión. Va a donde Julio, va a la corte, paga el ticket y ya se va. Tranquilo, ya no tienes por qué temer. Eso es más o menos la relación de entonces. Sí. Que la persona Eso, exacto. Buen ejemplo. Buen ejemplo de alguien que va a pagar la multa y no aprende. Sigue haciendo lo mismo. Muy buen ejemplo. O el borracho, que lo cogen manejando con la influencia. Paga todo lo que tiene para acá, pero sigue con lo mismo. Era una cosa adictiva. Y eso es un buen ejemplo de lo que estaba pasando en aquel entonces, que no es lo que pasa con nosotros. Nosotros seguimos siendo pecadores, pero sí hay cambios. Por lo menos yo los puedo ver en mi vida, se pueden reflejar en la vida de muchos de ustedes, los cambios que el Espíritu Santo va haciendo en nuestra vida, que es la diferencia. Bueno, y por último, entre los sacrificios estaba la ofrenda de paz. Recuerden la diferencia. Oblación eran las ofrendas que se ofrecían, que no involucraba sacrificio de animales. Sacrificio involucraba la víctima, el animal. Y dentro de esos sacrificios estaban estos 4. La ofrenda de paz. Y era la ofrenda que nosotros le llamamos la acción de gracia. Por haber recibido alguna bendición, haber recibido, más en aquel entonces donde la gente dependía de sus cosechas, de los ganados, no había Publi, no había Walmart, que aunque los precios suben, todavía las cosas están ahí a la mano. Cuando uno tiene que labrar la tierra y tiene que buscar sus propios medios, comienza a valorizar más el mar, la tierra, y cuando de buenas a primeras surge una bendición grande, promueve motivo de gratitud. Yo escuché que en Chile los salmones están cogiendo una bacteria que se están muriendo, ya no están produciendo. Chile es la mayor productora de salmón del mundo y han exportado una cantidad bastante considerable menos por lo que está ocurriendo con el salmón. Y yo estoy seguro que eso es preocupante para la gente que está viviendo de ese negocio. Ahora ustedes se imaginan que están haciendo investigación a ver cómo pueden eliminar esa bacteria del mar. Ahora usted se imagina que de buenas a primeras todo eso se acabe y haya una tremenda producción de salmones. Eso provoca. Entonces es la idea de que estamos hablando de aquí, que como ellos dependían de Dios y la naturaleza, estaban estas ofrendas que tú podías hacer como resultado de haber recibido una bendición especial. Por ejemplo, no es que lo tengamos que hacer nosotros no estamos sujetos a nada de esto. Sin embargo, la idea es tan linda, tan bonita, porque si yo les pregunto a ustedes, comiencen a dar testimonio
de las cosas que Dios hace en la vida de ustedes, no alcanzar el tiempo. Y yo me da alegría, pero a la vez veo a veces los hermanos que se levantan y dicen, le doy gracias a Dios por la prosperidad y por la provisión y por lo que me da diario. Todo está muy bien, de eso estamos llenos todos. Y a veces el que se queda callado puede decir, ay, pero yo no dije nada. Estamos hablando de cosas especiales que ocurren en nuestra vida que provocan una acción para agradecer. Y por eso que en la iglesia nosotros hemos establecido lo de adornar las flores del templo. O sea, donar las flores como un gesto de algo especial que ocurrió, que tú le quieres mostrar a Dios una expresión de gratitud. ¿Que sea un requisito obligación? No, porque no estamos sujetos a nada de esto. Simplemente una manera de hacer algo voluntario, extraordinario, que muestre que Dios ha hecho algo extraordinario en mi vida. ¿Entiende? Bueno, esas son las ofrendas. Y dentro de estos sacrificios estaba la vaca alazana, que era una vaca roja. Dentro de estos sacrificios se ofrecía la vaca alazana. Con Z, y era cuando una persona o una tienda o un campamento, cuando una tienda entera, una de estas tiendas o algo pasó, que hubo contaminación, entonces se hacía esta ofrenda de la vaca alazana o la vaca roja. Se quemaba esa vaca. Lo que se hacía era que se quemaba y la ceniza se mezclaba con agua y entonces se rociaba sobre la persona o sobre la tienda que hubiera contaminación. De nuevo, lleven la idea a cómo Satanás ha imitado hoy día, que hoy traen el agua para rociar, agua bendita. ¿No? Ese es puro Satanás imitando a lo que hace, lo que estaba dispuesto para Dios. Vamos al versículo 10, porque me sigue mencionando cosas, nos queda poco tiempo, yo quisiera terminar ya con este tema. Pastor, una preguntita. Ajá. La vaca alazana que se quemaba, se mezclaba la ceniza con agua y se rociaba la persona de la tienda, ¿era cuando? Había contaminación. Todo eso, hermano, usted lee Levítico, usted se puede informar de todo eso. Muchas veces son libros de la Biblia donde uno lo puede encontrar tedioso a veces. Sin embargo, son muy importantes y tienen un alto significado para Dios y para nuestra vida cristiana. En el de la vaca alazana no lo tengo aquí, pero eso se encuentra en el libro de Levítico. Dice el versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones. ¿Ven la terminología ahí diferente? Estaban las oblaciones, las libaciones, las abluciones. ¿Cuáles son las oblaciones? A ver. Exacto. Ok. Ofrendas que se dan que no involucran sacrificio de animales. Muy bien, esas son las oblaciones. Las libaciones. El derramamiento del vino sobre las ofrendas de harina. ¿Okay? Exactamente. Ahora vamos a ver las abluciones. Okay. En Levíticos, para referencia de ustedes, Levíticos 11, hay leyes generales para las comidas. Libaciones que acompañaban varias de las ofrendas sacrificiales. En Números se van a encontrar muchas de estas libaciones. O sea, los sacrificios involucraban libaciones. Si yo le puedo decir, los sacrificios involucraban libaciones, con lo que usted ha aprendido, ¿qué concepto usted puede sacar de ahí? Ok, pero tienen algo significativo. Lo significativo es, cuando yo hacía algo para quitar mi culpa, se producía algo en mí que producía paz y gozo por algo que se quitó de mí. Por eso es que muchos sacrificios eran acompañados de libaciones de vino.
para representar eso que está ocurriendo. Y ocurre en nuestra vida cristiana. Muchas veces nosotros pecamos, sentimos esa carga de conciencia tan grande que no me deja vivir tranquilo. Lo primero que perdemos es la paz. Con la paz se va el gozo. Sin embargo, eso cuando uno hace algo que sabe que le ha desagradado a Dios. Sin embargo, como sabemos que en la sangre de Cristo tenemos perdón, cuando pedimos el perdón, sentimos algo se liberó. Ese es el alcohol. Algo se liberó. ¿Sí? Sí, cuando estamos... Precisamente la palabra alcohol se traduce espíritu. Spirit. Porque algo que se libera. Produce algo, una sensación que solamente nosotros los cristianos podemos experimentarla cuando hay arrepentimiento y confesión. ¿Okay? Ahora, estas libaciones, el vino se derramaba con el sacrificio de la mañana y de la tarde. Y esto puede ser el tipo del gozo en el espíritu, en la conciencia del valor de la obra de Cristo hecha para la gloria de Dios. Eso se encuentra, pueden hacer referencia a Filipenses 2:7. Ahora, abluciones. ¿Qué son las abluciones? Son lavamientos. ¿Ya ven la diferencia entre estas palabras? Son lavamientos ceremoniales, que para eso estaba un agua, el agua especial. Cuando Cristo convirtió el agua en vino en las bodas, esa agua estaba reservada para estas abluciones. Fue el agua que él transformó en vino en aquellas bodas de Caná. Abluciones son ya lavamientos ceremoniales. Todo eso usted lo va a encontrar en Levítico. Porque la contaminación impedía que la persona pudiera participar de las actividades del culto. Con este lavamiento quedaba ceremonialmente puro de las contaminaciones legales que hubiera contraído. Y existían varias contaminaciones. La lepra. Por eso es que muchos de los leprosos, cuando eran sanados por Jesús, se les decía, ve y cumple con la ley, ve y lávate. Ellos tenían que hacer estas abluciones para poder quedar limpio y poder entonces participar del culto. Cuando una persona se encontraba contaminada, lo primero que hacían era que lo excluían del pueblo, del culto. Y entonces para poder volver de nuevo a ser instituido, tenía que lavarse con esta agua especial. ¿Okay? Cuando tenía un contacto con un cadáver, quedaba contaminado. Por emisión seminal, ¿okay? Quedaba contaminado. Quiere decir que cuando el hombre tenía su relación, tenía que ir y lavarse ceremonialmente para poder participar del culto. La menstruación también. La menstruación de la mujer. O fíjense, o cuando usted tenía contacto con un contaminado. O sea, si usted tenía tocaba a un contaminado, usted quedaba contaminado, tenía que hacer una ablución. ¿Entienden la idea? ¿Qué nos está mostrando todo eso, hermano? ¿Sabe qué nos está mostrando? La santidad de Dios. Eso es todo lo que está mostrando todo esto. La santidad de Dios. Nada, de nada. Por eso es, en Números 19 le va a explicar bastante acerca de estas abluciones. En Números 19, el sumo sacerdote debía lavar su cuerpo con agua antes de hacer estos sacrificios y antes de hacer el sacrificio de la expiación. Este es lo que sucedía, que si él no se lavaba con agua y ofrecía el sacrificio por sí mismo, si entraba a este lugar, quedaba muerto. ¿Okay? La ley exigía, como diciendo al sumo sacerdote, ¿sabe qué? Te hayas contaminado o no, tú, para entrar aquí, tienes que hacer una ablución. Y por eso estaba el lavacro, que el lavacro era la otra pieza que estaba en el atrio, que era el que se usaba para hacer las abluciones. Ok, hermano, esto es lo que explica, más o menos, pero lo importante de todo esto es que cuando vino Cristo, esto implicó una reforma por completo. Yo
Me imagino que practicar la religión en aquel entonces tiene que haber sido difícil. Sin embargo, mire lo que tenemos en Cristo, que hoy día podemos venir a este lugar y en unos minutos entrar a ese culto, a ese templo y ser altar de incienso. Primero, candelabro, ser altar de incienso, en oraciones mostrarle que en efectivo Cristo es nuestra mesa con los panes. Y todo eso ocurre ahora cuando nosotros nos vayamos para allá. Y eso pues es posible por Jesucristo. ¿Okay? Bueno, la semana que viene vamos a brevemente ver la última que nos queda. Pero quedó bastante claro lo que se refiere a la ley y esto que está quedando completamente abolido.